¿Y qué pasó, señores? Bienvenidos una vez más al canal. Pasamos bien. Y hoy os traigo... Hoy no os traigo. Bueno, sí os traigo, pero en realidad hoy quiero hablar un poco de qué tiramos a la basura. Y os estaréis preguntando, oye, Noli, te está descojonando. ¿Por qué coño dices qué coño tiramos o qué tiramos a la basura? Pues bueno, ¿qué tiramos a la basura? Hoy estaba paseando yo por la zona de Arboreda. ¡Saquen leche tamaño, maja cabrones! Por un paisaje precioso, que fui a hacer un trabajo y que al final tuve que tirar ciertas cosas a la basura, pues me encontré con un pequeño detalle que era encima del contenedor de plásticos, encima del contenedor amarillo, me encontré con una caja de unos juegos, algunas cosillas más, y cuando miré adentro, pues había más juegos, más cosillas. Entonces, la pregunta es, ¿quién coño tira las cosas estas todavía? Es un misterio, muy misterioso. ¿Por qué digo eso? Porque a día de hoy se pueden sacar un dinerillo o pueden regalárselo a alguien. Aún recuerdo a mi amigo Gaby que me regaló la colección que iban a tirar de Mega Drive, que gracias a Dios él no la quiso, dice, en vez de tirarla, se la doy a mi colega y que él la disfrute y por lo menos le saque partido. Y gracias a eso, pues tuve yo una mini colección de Mega Drive que me regaló. Pero no solo eso, hace poco, cuando saqué el vídeo de mi cuarto del vicio, os dije que había encontrado algo en la basura. Un día, terminando yo el curso del CAP, el cual es la tarjeta del conductor para poder llevar camiones, creo que era el de Guagua porque después hice el ampliado y ahí no encontré nada. Pero en el de Guagua, cuando estaba a punto más o menos de terminar el CAP, pues me encontré a un señor que dejaba una Play 3, que fue la que saqué en el canal, que es la que tengo aquí. Vamos a sacarla. Vale, aquí está, que lo único que tiene es que hay que hacerle una buena limpieza, no se ve muy sucia, no se ve muy mal, la verdad, y la fuente de alimentación pues está suelta a los conectores o algo y se enciende, se apaga, y tiene el disco duro y tiene todo, ¿no? Pero no me la encontré solo la consola, también me encontré que venía con estos juegos, el FIFA 13, el Star Party, el Frozen, el Just Dance 2014, el Just Dance 4, ¿vale? El Sim éxitos de películas, todos tienen juegos. Little Big Planet y, como no, el Gran Turismo, la edición esta patética que a mí no me gusta nada. Bueno, no solo eso, porque también venían más cosas. Como no, como esta consola seguramente sería de alguien muy familiar que le gustan los juegos mucho para compartir con hijos o con la novia, vete a saber tú, pues venía con los micrófonos, con dos micrófonos, dos mandos, dos manditos que aquí está, y creo que está la cámara por aquí, creo porque no la encuentro. Esto de sin estar, y la cámara creo que estaba por aquí, o no, la cámara no la encontré. No la encontré o no estaba. Y lo que me da a entender que la gente muchas veces tira las cosas sin saber lo que tiene, o que no tiene, o no se molesta, o por desconocimiento, y sobre todo porque no sabe qué hacer con eso. Yo siempre lo digo, no tiréis nada. Hay gente que lo recoge, sitios donde se puede vender, o simplemente lo puedes donar, a veces en ferias y cosas, por alimento. También el perfil de los que tiran todas estas cosas suele ser o gente mayor, ¡Y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! o madres que los hijos se han ido de las casas, han dejado cajas en lo que es los cuartos o en las despensas, vete a saber tú dónde dejan las cajas estas de juego, y al final se cansa y terminan tirándolas. Pero lo de hoy fue algo bastante gracioso, porque me encontré varias cosas y os voy a enseñar, ¿vale? Os las voy a enseñar. Vamos a empezar. Metal Gear Especial Misión. No viene el juego, viene completo, creo que viene completo, con las instrucciones, creo que son estas, pero no viene el juego. La carátula está en buenas condiciones. Para haber estado en el contenedor de plásticos tirado el día entero, pues, y no romperse mucho, pues no se rompieron las patillas, que es lo que importa, y aquí viene con una rajita. Después viene con un juego de PC, Excalibur 2055. Es un truñaco como una castaña, ¿vale? Es una auténtica mierda de juego, es para PC, pero este sí viene completo. Viene completito,
está bastante bien. Después tenemos Creature Shop, un juego de naves, si no me equivoco, que la versión de Sega Saturn pues se paga bastante bien, unos 50 euros. Este es de PC. También viene completo. Yo no lo voy a probar, es que no tengo ni lector de CD. Tengo un lector de CD, pero aparte por ahí, no sé dónde lo tengo metido porque ya casi no se utiliza. Y estos son 2 discos. Y viene también completo, no viene con signo de haber estado en humedad, pero que se puede a lo mejor salvar. No quiero que haciéndole algún pulimento, alguna historia, se pueda recuperar, ¿vale? Después, el Medal of Honor, pero este viene vacío y viene con las instrucciones solo, y este sí se llevó un fuerte impacto porque el plástico estaba tirado por allí y como que lo tiró y al final se rompió. Una auténtica pena. ¿Qué juego, mano, me encontré y tirado a la basura? Diablo 2, completo. Este viene completo, ya yo lo tenía ya. Neverwinter 2, también completo. Incluso viene un recibo aquí que dejó el colega del Mediamar donde lo compró. Dugeo Siegen, completo también, con el ticket. Que no sé cómo este señor tira las cosas con el ticket, porque si lo compra con tarjeta puede ser algo peligroso. Y después de lo último que tenía, que fue lo primero que vi que se veía, fue la caja para PC de Baldur's Gate. No viene el juego. Yo lo tenía el juego, lo que no tenía la caja. Aquí tengo el juego, que lo tengo desde hace muchos años. Se me han roto las patillitas de aquí, porque se pasa el plástico y al final todo se deteriora en esta vida, ¿no? Y se estropea. Pero este lo tengo completo, y este, que no la tenía, pues vino también completa, como veis. ¿Veis? Está bastante bien, no está muy estropeada. Los cantos se ven bien. Y dentro, pues, ¿qué tenemos? ¿Qué trae el Baldur's Gate 2 dentro? Pues trae las instrucciones. No están muy amarillentas, no están muy deterioradas, ¿vale? Creo que está completo. No, yo no lo recuerdo porque hace muchos años. La guía rápida, que esto sí está un poco amarilla. Se nota la humedad en algunas esquinas. Y por último, pues, un póster. ¿Veis? Que viene también completito. Baldur's Gate, que por cierto va a salir dentro de nada el nuevo juego, que dice que va a ser un come horas brutal. Yo no sé si lo voy a jugar, lo voy a probar. Ahora mismo no estoy muy motivado jugando. Estoy jugando al Assassin, al Valhalla. Iré por el nivel 320 y no sé cuántas horas llevaré. Y no tengo muchas ganas de jugar a nada, la verdad. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? No hace falta tirar las cosas. Si conocéis a alguien, familiares, sobre todo gente mayor que pueda tener juegos, que pueda tener consolas, que pueda tener sistemas que no quiera o que desconozca, que tienen un valor, porque hay muchas veces que la gente tira las cosas y desconoce el valor que tiene. Está claro que nosotros, los coleccionistas, lo más que ponemos es el valor sentimental ante todo. ¿Por qué? Porque siempre tiramos de colecciones de corazón, de juegos que hemos tenido en nuestra infancia, consolas que nos regalaban nuestros padres, el que tuviera suerte que le regalara la consola, o consolas que nos traían nuestros tíos, o simplemente vecinos que tenían consola y compartíamos juegos y recuerdos con ellos. Yo creo que tengo una mezcla de todo. Tuve una madre que alguna vez me regaló alguna, sobre todo si no, en los cursos donde aprobaba, ahí tuve la suerte, pues me regaló una Atari Lynx, también me regaló un MSX2 de Philly, y me regaló una PlayStation 1. Eso fue en las 3 consolas o los 3 sistemas que me regaló la viejita, gracias a Dios, y que de aquí le mando 1000 besos y gracias por eso. También aprobé muy poco. Y después, en casa de un amigo, pues pude disfrutar del ZX Spectrum, pude de las consolas de la Super Nintendo, pude disfrutar del Astra. Bueno, en casa de los amigos siempre disfrutábamos porque tuve la suerte de tener unos amigos que les gustaba también los videojuegos y que vivían y que sus tíos y familiares le regalaban cosas. Y eso fue algo que completó muy, muy, muy bien mi infancia de jugador. Yo desde muy pequeñito siempre lo dije. Mi tío me metió en el mundillo este con una consola que ya he sacado varias veces en Twitter y que ahora no va ni a cuento, ¿no? Que era un sistema de clon de estos que se vendía en España. Y ahí empezó todo. Por eso siempre hay que decirle a la gente que revise, que no tire, que puede donar, puede regalar, puede vender. Mi sueño húmedo está claro cuál es. Mi sueño húmedo es un día por la calle en un contenedor y encontrarme una colección de Super Nintendo bestial.
Eso sería, vamos, con el Legend of Zelda Link to the Past, con la consola la que haga nuevo, con el Metroid, con, yo qué sé, con un montón de títulos, Secret of Mana. Vamos, ese es el sueño húmedo de todo el mundo, encontrarse una puñetera colección de Super Nintendo o de Mega Drive o incluso de Master System, tirar la basura y que tú pases y te la lleves. Pero eso es muy difícil, pero no quiere decir que no pase, porque en realidad puede pasar. Porque yo estoy viendo que tiran muchas cosas a la basura. Como he dicho, la Play 3 me la he encontrado. Me he encontrado algunas veces también juegos de Play 4 tirados. A lo mejor, sí, hechos una mierda, pero tirados. Me he encontrado ahora juegos de PC, me he encontrado consolas. Es una cosa muy extraña que a día de hoy todavía sigan tirando, pero también es la población o la gente que la está tirando suele ser gente que desconoce y gente mayor, que no tienen mucha idea de lo que tienen o simplemente tiran. Yo recuerdo a mi madre que me tiró una colección de Caballeros del Zodiaco, que son las primeras ediciones que venían, que eran de metal, que yo tenía toda la saga de bronce. Y yo me fui de casa de mi madre, me fui al ejército y me tiró todo eso a la basura, porque ella cogió, dice, este niño no va a venir más, yo me fui muy joven, ya me iba a recorrer el mundo y cuando venga, pues irá a su casa, se comprará una casa o tendrá un alquiler o vete a saber tú, pero él no viene más a casa porque no era mi intención, yo me fui fuera, me pegué un montón de años en la península y no era mi intención volver y cuando volví pues me compré un piso. Entonces todo eso que hizo mi madre me lo tiró a la basura. Fue una auténtica pena, pero es así. Bueno, hoy solo quería traer este vídeo comentario perdón, de lo que no tenéis que tirar a la basura, por favor. Y si tenéis familiares, si tenéis amigos, o si tenéis gente que se lo podéis dar, dárselo. ¿Qué haré yo con todo esto? Con la Play 3 lo tengo claro, que se la quiero regalar, la quiero arreglar y se la quiero regalar a un amigo, que el pobre no tiene consola y bueno, lo está pasando un poquillo mal y yo tengo ahí un fleje de jueguitos de PlayStation 3 que le conseguí y quiero arreglarla, a ver si hago esa obrita para él. Y esto que está aquí, todo esto que conseguí hoy, se lo voy a mandar a Tuberviejune, casi seguro. ¿Vale? No sé cómo lo haré, sé que tenía antes, no sé si tenía su número o su Telegram, y como sé que él lo recoge y tengo más cosas para darle ahí, pues le haré un paquete y se lo mandaré para allá. Pues bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, que no creo, porque estos son mis piedras, mis pilones, dale un like, una buena suscribida y la campanita para que te avise todo eso cuando tengo cuelgo un vídeo, ¿vale? Esta semana ha sido un plus, 2 en 1, así que nos vemos pronto. El próximo vídeo, adiós.